Presentamos al evangelista internacional Richard Paredes en Online 7 TV, República Dominicana. Hey, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Esperando que este tema llegue a lo más insondable de su corazón, a lo más profundo de su corazón. En esta tarde hablaremos de un tema que muy pocas veces se predica por el simple hecho de que tiene un contenido que parece común, pero realmente es grandioso. Y no sabemos que muchas veces nosotros corremos y nos fatigamos, nos cansamos, pero buscamos ayuda en primer lugar de un amigo, pero no buscamos ayuda de Dios. Muchas veces nosotros damos coces contra el aguijón, no sabiendo que estamos peleando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta tarde te voy a hablar de un tema que estoy totalmente seguro de que cambiará tu manera de pensar y de vivir. Este tema se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Pero también se puede encontrar en Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Me imagino que si usted lo está buscando, usted debería preguntarse, pero ¿qué tiene de relación que Jesús camina sobre el agua con que Jesús llega a Jericó y se encuentra con Zaqueo? Yo te voy a decir la relación mediante la prédica, pero no te la voy a explicar así llanamente, sino con temas, sino con palabras que tienes que buscarle el orden y tienes que buscarle el significado. ¿Y sabes algo? Que aún siendo pecador, Él nos ama, nos cuida, nos enseña. Y a pesar de todo, que no hay cosa más grande en este mundo que el amor de Dios por nosotros. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Vuelvo y lo leo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Y una vez más, para que se le quede en su sistema operativo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Oramos. Amado y divino Dios que reina en las alturas de los cielos, inescrutable, insondable, exaltado y honrado sea tu nombre por todos los siglos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu divina misericordia. Señor, gracias porque a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, tú estás con nosotros. Que no sea Richard Paredes hablando, sino el Espíritu Santo sobre mí. Y que cada palabra que se diga en esta tarde, en esta mañana o en esta noche pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Y a la persona que me esté escuchando, cuando le encuentre, que diga un fuerte amén. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Aquí podemos ver a un Jesús que, como lo dice obviamente, está entrando a un pueblo. Pero está entrando a un pueblo que estaba corrompido. Está entrando a un pueblo lleno de pecadores. Está entrando a un pueblo en donde las personas se juzgaban con las demás personas, no viendo su condición. Estamos viendo que Jesús está entrando a un pueblo en donde no se fijan en Cristo Jesús. Y podemos ver en el verso 2 que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era bajito o era de pequeña estatura. Pero ¿saben algo? Eso nos quiere dejar dicho
que nosotros tenemos problemas, que por más pequeños que sean en nuestra vida, si no dependemos de Dios, esos problemas son más grandes que un edificio de 10 pisos. Y por esa razón Zaqueo no pudo ver a Cristo Jesús, porque era de baja o de pequeña estatura. Pero aquí podemos ver que Zaqueo era un ladrón, se robaba el dinero, era el jefe de los cobradores de impuestos, era el jefe de los prestamistas. Y sabe algo, que a pesar de que Zaqueo era un pecador, a pesar de que Zaqueo era un ladrón, él quería ver a Cristo Jesús, lo que muchos cristianos no quieren hacer. Y he visto muchos cristianos que se fijan primero en el dinero, se fijan primero en la ropa, se fijan primero en el último celular y no se fijan en Cristo Jesús. Yo fui uno de esos. Procuraba ver quién era Jesús. Y corriendo delante, dice el verso 4, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Me da risa porque aquí podemos ver a un Zaqueo inteligente, que a pesar de que obviamente es ladrón, los ladrones tienen que ser inteligentes para poder robar. Tienen que ser ágiles para poder robar. Pero Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, no simplemente porque era el Salvador, sino porque sanaba a los enfermos, liberaba a los pecadores o a los esclavos y perdonaba a las demás personas, ayudaba a las personas, lo que muchos cristianos les hace falta hacer. Y podemos ver aquí que un Zaqueo que se inventa un plan para poder ver a Cristo Jesús, pero él no quería que Cristo Jesús lo viera a él por su condición. Porque como estaba acostumbrado a ser juzgado por los demás, él pensaba que Jesús era igual que las demás personas. Dile al que está a tu lado, o dile a algún familiar que esté en otro lugar, escríbele y dile, fíjate en Cristo Jesús. Podemos ver a un Zaqueo que quería ver a Cristo Jesús, pero él no quería que Jesús lo viera a él. ¿Y sabe algo? Que cuando Jesús, para la sorpresa de Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y sabe algo? Muchos de los cristianos rechazan a homosexuales, bisexuales, transexuales, rechazan a todo tipo de pecadores, todo tipo de personas que cometen errores, pero no ven su condición, no ven la mente pecaminosa de ellos hacia los demás, y no se atreven a decir como dijo Jesús, ven, es necesario que yo entre a tu casa. Dígale que está a su lado, es necesario que Jesús entre a tu corazón. Zaqueo no sabía lo que iba a hacer Jesús, pero sí estoy totalmente seguro de lo que Zaqueo sí sabía, y era que estaba nervioso. Y dice el verso 7, un verso que me encanta. Verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero dice el verso 7, al ver esto todos, no que uno por aquí y otro por allá, no, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y sabe algo, que yo cuando inicié en la iglesia adventista del séptimo día, yo recuerdo que yo jugaba béisbol, pero a mí me llamaban el loco, simplemente por mi forma de vestir. Me llamaban el loco también por mi forma de ser. Pero cuando yo inicié en la iglesia, en el cristianismo, las demás personas me decían más loco, pero yo me sentía feliz porque seguía a Cristo Jesús. Me decía el loco porque andaba con una corbata. Me decía el loco porque me ponía unos zapatos.
Antes me decían el loco, ahora me dicen el varón, que aquí en República Dominicana viene siendo un siervo de Dios. Y Cristo Jesús te cambia la vida. Zaqueo no sabía que Jesús lo iba a tratar así, porque estaba acostumbrado a que las demás personas lo juzgaran. Pero las personas no miran su condición. Antes de tú juzgar, mira tu condición. Tú no sabes la lucha que está pasando cualquier persona en su vida. No juzgues sin saber. Dile que está a tu lado o algún familiar por internet. No juzgues sin saber. Dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y sabe algo, que eso es más que una demostración, más que una evidencia de que Zaqueo sí se robaba el dinero. Eso era un ejemplo que si yo le debía 1,000 pesos a Pedrito, yo tenía que darle 4,000 pesos a Pedrito, porque ya yo tenía mucho dinero y era jefe de cobradores de impuestos. O sea que robaba. Y lo que más me llama la atención es que el significado del nombre de Zaqueo es puro o inocente. Pero ¿por qué Zaqueo hacía cosas que no era de una persona pura o de una persona inocente? Y era porque estaba corrompido. Él había escuchado la palabra de Dios junto con el Juan el Bautista mediante el Mesías. Pero él no sabía lo que estaba pasando con su vida hasta que llegó a cierto punto. No te dejes llevar del pecado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? ¿Quiénes son hijos del Dios verdadero? Todos somos hijos del Dios verdadero. Nadie es más que nadie. Todos somos necesarios. Todos somos importantes. Y eso es lo que yo quiero dejarte dicho en este momento. Tú eres importante. No importa que las personas te juzguen o te critiquen o te menosprecien. Tú eres importante. A Zaqueo lo criticaron, pero Zaqueo se atrevió, y discúlpeme la referencia, a callar la boca de los demás. ¿Cómo lo hizo? Devolviéndole la injusticia en forma de justicia a las demás personas. Si te critican, ámalos, ora por ellos. Si te menosprecian, aprécialos. Si te hacen sentir mal, hazlos sentir bien. Porque las demás personas demuestran lo que realmente son. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Dime, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres bueno o eres malo? ¿Eres amoroso o eres odioso? Háblame de ti. ¿Qué tipo de persona o qué personalidad tú tienes en tu vida? Piénsalo. Seguimos leyendo. Dice el verso 10: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había... Ay, Dios mío, esa es la parte que más me gusta. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, vino a buscar, no lo que se había encontrado, no lo que se había demostrado, sino lo que se había perdido. Porque Cristo Jesús viene a buscar corazones preparados y no personas en su mente que dicen estar preparadas, entre comillas. Jesús no viene a buscar
personas que supuestamente son perfectas porque hacen lo que dice la ley. Jesús no viene a buscar personas que se creen perfectas por el simple hecho de su vestuario o por su forma de vestir. Cristo Jesús viene a buscar personas que están preparadas espiritualmente en su corazón para seguir a Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, vuelvo y te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Esperas tú con todo tu corazón? ¿Estás preparado espiritualmente para seguir a Cristo Jesús? Tengo para decirte que cuando un cristiano madura o cuando un cristiano crece, para él la religión es importante, pero no más importante que su relación con Cristo Jesús. ¿Tu relación es más importante que la religión? ¿Tu relación con Cristo es más importante que la religión donde estás? ¿O tu religión o la religión que tú sigues es más importante que tu relación con Cristo? ¿Estás creciendo o estás pasmado? Esa pregunta que te estoy haciendo a ti no es para que me la responda a mí, porque yo no te estoy escuchando ahora mismo. Pero sí puedo sentir que tu corazón está sintiendo el Espíritu Santo. Y dice el verso 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y no es así. Las demás personas pensaban que Jesús iba a venir, o vamos a ponerlo así, el Hijo de Dios que ellos creían iba a venir en ese mismo momento cuando Cristo Jesús dijo eso. Pero lo que ellos no sabían es que Cristo Jesús hablaba de Él mismo. Ahora yo te pregunto, así como Zaqueo dejó todo por Dios, ¿dejarías tú todo por Dios? ¿Por qué lo haces? ¿O por qué tú no lo haces? ¿Lo haces para llamar la atención o porque realmente amas a Dios? ¿O no lo haces porque tienes miedo o porque tienes vergüenza? Responde esas preguntas a tu corazón. Vámonos al libro de Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Pero ¿de cuál multitud se despedía Cristo Jesús? ¿Y por qué razón Cristo Jesús envía a sus discípulos primero? ¿Y cómo supuestamente él iba a llegar? Esas son las cuestionantes de aquellas personas que, digamos, no saben tanto de las palabras de Dios. Pero yo se las voy a responder en estos momentos. Jesús envió a sus discípulos a un problema. Usted dirá, pero Richard, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús enviaría a sus discípulos o a sus seres queridos a un problema? Te la voy a responder en medio del tema. Jesús se despedía de la multitud de los 5,000 alimentados. Más de 5,000 porque solamente se contaron las mujeres y los niños. O sea que habían hombres también. Entonces Jesús se despide de más de 5,000 personas. Por ende tiene que durar varias horas despidiéndose de la multitud, porque debería sanar, debería perdonar, debería liberar a aquellas personas. Y dice el verso 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recuerdo que un predicador dijo una vez que yo me imagino que Jesús se puso a pensar y dijo: bueno, estoy frente a un lago, estoy frente a un río, estoy frente a un mar. ¿Cómo debo llegar a donde están mis discípulos que están en un problema?
Porque Jesús sabía ya que estaba en un problema, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo sabemos. Pero ¿cómo iba a llegar Cristo Jesús? Y me imagino que Jesús dijo, bueno, en la antigüedad, anteriormente, había un Moisés que abrió el mar rojo. Luego vino un copión llamado Josué y abrió el mar rojo también. Luego vino otro copión llamado Elías y abrió el mar rojo. Luego vino por última vez otro copión llamado Eliseo y abrió el mar rojo. Pero dijo Jesús, me imagino yo que dijo Jesús, como yo no soy igual que ellos, yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo voy a caminar sobre las aguas. Y eso es lo que Jesús te dice a ti. Yo lo puedo todo. Para mí no hay nada imposible. Yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuál es tu adversidad, yo no sé cuál es tu problema, porque yo no soy adivino y los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero lo que yo sí sé y te predico es que en la vida hay una solución. No te estoy hablando de Buda, no te estoy hablando de cualquier santo, no te estoy hablando de San Lucas, San Miguel, lo que sea. Yo te estoy hablando de Cristo Jesús. Esa es la solución. Cristo Jesús. Y dice el verso 24. No, perdón. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Wow! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y sabe algo, que lo que más conocían a Cristo Jesús en ese momento eran los discípulos. ¿Por qué? Pero ¿por qué razón los discípulos se asustan con Cristo Jesús? Y podemos ver a un Jesús que siembra amor, pero cosecha odio, cosecha dudas. Y muchas veces tú te preguntas, ¿por qué razón, Señor, si yo soy tan bueno, me llegan cosas malas? ¿Acaso tú no has leído la historia de Job? Que Job era un hombre perfecto, recto e intachable, pero le llegó problemas. Pero cuando confió en el Señor, se mantuvo fiel al Señor, el Señor le devolvió las cosas multiplicadas por 2. Cree en las promesas de Dios, a pesar de que tú coseches odio y siembres amor. Porque hay un Jesús que cosecha odio sembrando amor. Murió por cada uno de nosotros. Ahora bien, que nosotros le dimos a Jesús. ¿Acaso nosotros morimos por Cristo Jesús? No. Y eso Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Fija tu mirada en Cristo Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús te dice: yo soy el pan de vida. Jesús te dice: yo soy la solución de tu problema. Jesús te dice a ti: no importa tus dificultades, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Dios es más grande que tus problemas. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 verso 27. Y si estoy equivocado, usted puede censurarme ahora mismo si usted quiere. Dice Juan capítulo 14 verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y podemos ver a un Jesús que le da una promesa a aquellas personas, a aquellos discípulos que eran como sus seres queridos, eran sus hijos espirituales. Pero aquí podemos ver también a un Pedro que le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí podemos ver a un Pedro que es valiente, quiere andar sobre las aguas, casi ahogándose. Pero hay un dato muy importante: Señor, si eres tú. O sea, podemos ver que Pedro está diciendo Señor, reconociendo que Jesús está ahí. Pero ¿por qué pregunta si eres tú? ¿Por qué dice si eres tú? Y eso pasa muchas veces con nosotros. Queremos lo que deseamos, pero Dios nos da lo que necesitamos. Y comenzamos a decir: Señor, si eres tú. Señor, si eres tú. Señor, si eres tú. No, así no se trabaja. Agradece por todo. Y dice el verso, ya casi estoy terminando, faltan 2 horas. Y dice el verso 29. Y Jesús le dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe algo? Algo que me encanta mucho, algo que me gusta mucho de Cristo Jesús, que Jesús, en vez de decirte vete, como algunos hermanos se atreven a decirle, aquellas personas, aquellos jóvenes, porque me siento identificado, porque yo soy joven, hermanos que le dicen no, vete, a hermanas porque usan pantalones pero no conocen a Cristo Jesús. Hermanos que le dicen vete a aquel joven que tiene un corte de pelo sin conocer a Cristo Jesús. Y confunden el vete con el ven. Aunque tenga la misma letra de primero, no significa lo mismo. Y Jesús, a mí me encanta Jesús, porque Jesús, a pesar de que tú te estés muriendo, a pesar de que tú tengas todos los pecados encima, Jesús te dice, ven. Ven, papito, ven. Jesús te lo dice, ven, ven. Entrega tu corazón a Cristo Jesús. Entonces podemos ver que Pedro camina sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ay, Dios mío, Señor, sálvame. ¿Sabe algo? Dato curioso, que así mismo como hacíamos las clases de amigo, compañero, explorador, guía, orientador, viajero, etcétera, todas las clases del club teníamos que cumplir con ciertos requisitos. Asimismo, en esos tiempos, para poder ser un excelente pescador como lo fue Pedro, tenías que saber nadar. Ahora bien, ¿dónde estaba el conocimiento de Pedro en el momento que se estaba ahogando? Y eso representa, eso nos dice que no importa nuestro conocimiento, no importa nuestras dificultades, vamos a ponerlo así, no importa nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, no importa el doctorado que tengamos, no importa si tú eres doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, todo lo que termine en texto, no importa nada de eso, porque eso es insignificante para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es más grande que cualquier título, Dios es más grande que cualquier requisito, Dios es más grande que cualquier conocimiento. Nombre sobre todo nombre. Y Jesús le extiende su mano y lo ayuda. Eso menciona la palabra. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo te pregunto a ti, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de las promesas de Dios? ¿Por qué dudaste cuando en tu casa la nevera estaba vacía? ¿Por qué dudaste cuando no tenías ni un efectivo, ni un billete en tu bolsillo, en tu cartera? ¿Por qué dudaste cuando tenías un problema en tu vida? ¿Acaso no estás viendo que Dios es más grande que cualquier problema? Es cierto, nosotros los seres humanos a veces nos quejamos. Eso es parte del ser humano. Pero ¿por qué dudaste? Seguimos leyendo. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. En la Biblia nunca menciona que Juan se tiró de la barca y comenzó a nadar y ayudó a Pedro a entrar a la barca, no. ¿Sabe qué representa eso? Que en medio de tu problema, tus amigos no están ahí, tu familia no está ahí. El único que se queda ahí en medio de tu problema, porque Él no te saca el problema, Él saca el problema de tu vida. Ese se llama Cristo Jesús. El único que le extendió la mano a Pedro ahogándose, a punto de morir, fue Jesús. Y así tú te preguntas, ¿por qué razón Jesús? ¿Por qué Dios? Oh Dios, me abandonaste, y el único que te resuelve los problemas es Dios. ¿Por qué razón tú dudas? Si el único amigo que tú has tenido en tu vida realmente, que murió por ti, que te ama, es Cristo Jesús. Los amigos se van, la familia se va, pero solo Cristo se queda. Seguimos leyendo, que falta poquito ya, falta poquito. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y par de versos más. Y terminaba la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret.
cuando le conocieron a los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Sabe algo? Que en el primer versículo de ese tema, verso 22, podemos ver a un Jesús que envía a sus discípulos al problema. Podemos ver en el verso, yo creo que 26, si no me equivoco, 25, un Jesús que camina sobre el agua y llega en medio del problema. Pero aquí podemos ver también a un Jesús que le dice, ven a Pedro. Entonces, cuando Pedro se está ahogando, él extiende la mano, y cuando suben a la barca, el viento se pone tranquilo. Ya no la barca no estaba siendo azotada por los fuertes vientos. Y podemos ver que Jesús saca el problema, de la vida de los discípulos. Así mismo es Jesús con nosotros. Él nos envía un problema. Él permite un problema en nuestra vida por un propósito. Sigo con el mismo ejemplo de Job. Job era un hombre perfecto, recto e intachable. Pero le llegaron un sinnúmero de problemas. Se le fueron sus 10 hijos en un solo día. Se le fue todo el ganado en un solo día. Se le fue todo el dinero en un solo día. Pero ¿por qué razón tuvo ese problema? Y es como yo escuché una prédica de un hermano que me gustó mucho, que Dios nos trata como si fuera el arca y nosotros la flecha. Que para que la flecha avance debe ser llevada hacia atrás, y luego cuando la suelta sigue hacia adelante. Así mismo es Dios con nosotros. Nos lanza, nos manda para atrás, como decimos en Dominicana, para atrás, nos lanza para atrás y luego nos tira para adelante. Pero muchas veces nosotros queremos seguir para adelante como para volver para atrás. Déjate estirar por Dios para que te lleve hacia adelante. Jesús te envía el problema, luego Él llega en medio de tu problema para probar tu fe, para saber si realmente eres fiel. Y luego Él saca el problema de tu vida, porque no te saca el problema porque Él no es miedoso. Él saca el problema porque Él es Él, no es nadie. Él saca el problema de tu vida para que tú te quedes ahí glorificando su nombre. ¿Capish? Ahora yo te pregunto otra vez, ¿fijarías tu mirada en Cristo Jesús? ¿Por qué lo haces? ¿O por qué tú no lo haces? ¿Lo haces para llamar la atención o porque realmente amas a Dios? ¿O tú no lo haces porque tienes miedo o porque tienes vergüenza? El hombre o la mujer que tiene miedo sin problema inventa el problema para justificar su miedo. Así que no hay excusas para seguir a Cristo Jesús. No hay excusas para seguir a Cristo Jesús. No hay excusas para luchar por lo que realmente tú amas. No hay excusas para amar a tu prójimo. No hay excusas para ayudar a tu prójimo. No hay excusas para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros buscamos excusas, cualquier tipo de excusa para no hacer la voluntad de Dios. Fija tu mirada en Cristo Jesús. Zaqueo fijó su mirada en Cristo Jesús y dejó todo por Él. Los discípulos después de eso, me imagino que fijaron su mirada siempre en Cristo Jesús. Y yo te invito a ti que fijes tu mirada en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Visítanos en Instagram como Richard Paredes, Richard con doble D, Richard D. Paredes, y verás muchas reflexiones que subo, que comparto con cada uno de los seguidores que están ahí, y comparto muchos videos también de avance espiritual para cada uno de nosotros. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida, y espero que tu manera de pensar y de vivir haya cambiado para bien y no para mal. Así que Maranata, Cristo viene pronto.